Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga en esta mañana. Agradecido al Señor por un día más de vida que nos ha dado por la salud. Gracias al Señor, mando un abrazo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, y a la Iglesia Universal también un abrazo, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están también corriendo la carrera por el supremo llamamiento. Gracias le damos al Señor, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a ver qué nos da el Señor hoy. Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor y por tu grande misericordia, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has elevado, Señor, al mismo lugar que tú estás. Gracias, Señor, por habernos liberado de la condenación y del juicio eterno. Gracias, Señor, porque tú nos haces, Señor, ser temerosos y tener cuidado de nosotros mismos y no proceder, Señor, según nuestros sentimientos. Ayúdame, Señor, en esta mañana, que sea verdaderamente un instrumento, Señor, tuyo, para que tú puedas glorificarte, Señor, en medio de tu pueblo. Oh, Señor, pon tu palabra en mi boca, en mi corazón. Señor, ayúdame, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor amado. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y ciertamente que la vida en el Evangelio es una vida muy hermosa, muy preciosa. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces tenemos batallas interiores, internas, que se las dejamos al Señor. No tratamos nosotros de vencer esas cosas por nosotros mismos, sino que vamos a la palabra, vamos a la fe, y por medio de la fe, de la palabra, cuando hablo de la fe en esta ocasión me refiero a la palabra de fe. Vamos a la palabra y ahí encontramos la paz que solamente Cristo puede dar. Y alabado sea el nombre del Señor porque podemos seguir corriendo la carrera por el supremo llamamiento. Usted sabe que hay un premio para cada uno de nosotros al final de la carrera. Hay un premio que el Señor tiene reservado en los cielos para cada uno de nosotros. No todos vamos a recibir el mismo premio. El premio más grande que nosotros podemos recibir es a Cristo mismo como nuestro esposo, como nuestro Rey soberano. Podemos recibir su misma gloria, su mismo cuerpo, ¿no? Y bueno, hay herencias que son inferiores, como una piedrecita en la mano, una palma en la mano. Y bueno, y ahí usted en Apocalipsis, en el capítulo 2, 3, ahí pueden encontrar todas las diferentes herencias que pueden alcanzar los hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Y bueno, hermanos, acá meditando, escuchando palabras del Señor a través de los predicadores que predican la palabra, también leyendo la Escritura, buscando que compartirles. Yo sé que lo más eficaz es compartirle a Cristo. Es que ustedes puedan conocer al Señor, que ustedes puedan permitir que esa vida sea una realidad en ustedes, ¿no? La vida de Dios en nosotros tiene que ser alimentada por la palabra, ¿no? Esa vida espiritual, porque es espiritual, no es humana, es sobrenatural. Esa vida no está, digamos, encerrada en el tiempo y en el espacio, sino que esa vida es una vida eterna la que nosotros tenemos. Y bueno, y darle lugar a la vida de Dios en nosotros
en cada uno de nosotros es personal. Muchos hermanos y hermanas le dan lugar a esa vida, y ciertamente que se pasa por situaciones difíciles por dar lugar a esa vida. No se levanta en medio de nosotros una fuerza que no vemos, pero que está ahí, que es contraria a lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, vamos a ir como primer versículo ahí en Romanos, si usted me quiere acompañar, en el capítulo 7, donde Pablo dice: y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más a efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley del Espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, acá la experiencia del apóstol Pablo, antes de entrar en el capítulo 8 y antes de poder ir al capítulo 6, Pablo habla de lo que a él le pasaba. Por eso, cuando leemos el libro de Romanos, primero viene el capítulo 7, después viene el capítulo 6 y después viene el capítulo 8. Está de esa manera ubicada por el Espíritu Santo. Pero fíjese la condición de Pablo, ¿no? ¿Cuál era el problema que él tenía? En el 18 él dice: yo sé que en mí, es a saber, en mi carne. Él estaba mirando la carne, Pablo, ¿no? Y estaba descubriendo lo que había en la carne, ¿no? Y así hay muchos hijos de Dios que miran la carne y se dan cuenta, descubren lo que Pablo descubrió, ¿no? Dice que no mora el bien, ¿no? Porque tengo el querer hacer el bien y no lo alcanzo. Pero ¿dónde tenía puesta Pablo la vista? En la carne. ¿Vio? No tenía la vista puesta en el Espíritu, sino en la carne. Y él veía que en la carne estaba el mal. Y el mal es un poder muy grande en la carne, ¿no? Hasta que el Espíritu toma control. Pero eso lo vemos en el capítulo 8. Entonces la experiencia de cada uno de nosotros es que primero miramos la carne del otro y después nuestra propia carne. Pero eso, miramos la carne del otro porque todavía no andamos en el Espíritu y no vivimos en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, eso cambia. Pero vamos a lo que Pablo, él veía. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, dice, fíjese. Y ahí podríamos leer ahí en Génesis 6. En Génesis 6, versículo 5. Y Pablo dice, la palabra de Dios dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré a los hombres que he creado de la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Vio? Fíjese cómo Dios pensaba. Pero dice: Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces,
el hombre, en su naturaleza de carne, él tiene una maldad tan grande, pero tan grande, que por sí mismo no puede vivir en el espíritu. ¿No? El hombre que tiene esta realidad no puede vivir en el espíritu. Tiene que entender, sus ojos del entendimiento tienen que ser abiertos. Entonces Pablo decía en Romanos también, en el capítulo 'Perdón, vamos a seguir antes de ir a ese versículo. Dice, yo sé que es en mí, es a saber, en mi carne, no muere el bien. Descubrió eso, ¿vio? Descubrió que no estaba bien hacer el bien en su carne. Porque según la carne, o según el concepto que la carne tenía, era hacer el mal, siempre hacer el mal, y porque iba en contra de Dios. Eso dicen en Colosenses, en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Vio? La carne codicia contra el espíritu. Gloria al nombre del Señor. También, ¿por medio de qué codicia la carne contra el espíritu? Por medio del poder que tiene la carne. Porque dice, mas veo un poder en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley del espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces fíjese que la ley de la carne es superior a la ley del espíritu, porque la ley del espíritu no puede frenar la carne. Ahí habla del espíritu humano, del espíritu del hombre natural, porque según el poder que tiene el hombre en su mente para ir en contra de la carne, es un poder inferior al de la carne misma. Porque fíjese, dice Pablo, porque veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu. No, se rebela, se levanta, ese poder se levanta contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vio que ahí, entonces vemos que la carne, hay una ley, hay un poder, ¿no?, que lo lleva a hacer mal. La carne no puede hacer el bien, la carne. Acá está hablando del cuerpo de carne, del cuerpo de carne de los pecados. No pueden hacer el bien eso. Y el poder de la carne es superior al poder de la mente del hombre, vamos a ponerlo así. Porque Pablo, con su mente, él quería servir a Dios. Porque decía, en Romanos 7, vamos a leer en el versículo 15 de Romanos capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero esto hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, él aborrecía lo que hacía, ¿no? Y entonces decía que era buena porque la ley
le hacía ver a él que él era un pecador. Y entonces decía Pablo, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo. Él quería hacer el bien, con su espíritu, con su mente humana, con su capacidad humana. Quiero, porque eso dice el 23, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. Ahí espíritu está con minúsculas. Entonces, ¿dónde tenía los ojos puestos Pablo? En la carne. Y él quería vencer los deseos de la carne con su mente humana, con su pensamiento humano, con su poder humano, ¿no? Y la carne es superior, porque aunque él tenía la ley del espíritu, es decir, un poder en el espíritu, ¿no? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, es decir, que la ley que estaba en la carne, el poder que tenía la carne era mayor que el poder que tenía en el espíritu. Y eso es lo que se tiene que entender. Nosotros no podemos vencer la carne con el poder de la mente, ¿no? No podemos vencer, porque el poder de la carne es mayor. Pero vayamos despacio. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Eso sabemos. Él tenía los ojos puestos en la carne. Porque tengo el querer, quiero hacer el bien, mas hacer el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, dice, no hago el bien que quiero, sino porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. ¿Vio? Él hacía lo malo, porque la carne, el poder de la carne era mayor que Pablo, que el poder que él tenía en su mente era mayor. ¿Por qué era mayor? Porque la carne, a través de los sentimientos, gobernaban el alma. Porque si nosotros vamos a un estudio minucioso de la palabra, vemos que las concupiscencias que hay en la carne también están en el alma del creyente que recién es salvado, ¿no? Cuando una persona viene a los pies de Cristo, él tiene el alma, las concupiscencias que están en el alma, los deseos que están en el alma son igual a los deseos que están en la carne. Entonces, tiene que ser santificado. Pero mientras tanto, la carne vence el espíritu del cristiano, de aquel cristiano que recién comienza. Aunque el cristiano quiere hacer lo bueno, él hace lo malo. Hace lo que no quiere hacer, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. ¿Y qué quería hacer Pablo? Quería agradar a Dios, quería vivir una vida en santidad. Él quería hacer lo que es justo, porque él ya nos habló en el capítulo 5, no sobre la justicia. Él quería manifestar el amor de Dios en el capítulo 5, y quería manifestar el amor de Dios a través de una vida justa. Pero él no lo podía alcanzar. Esa vida justa él la tenía, la había recibido. El amor de Dios lo había recibido también, pero su alma y su carne no habían sido tratadas por el Espíritu, por la vida de Dios que estaba en su espíritu. La vida de Dios que está en nuestro espíritu tiene que limpiar, por así decirlo, nuestra alma y gobernar nuestro cuerpo físico, nuestra carne. Entonces, tanto el alma como el cuerpo físico va a ser lo que es bueno, lo que a Dios le agrada. Pero mientras tanto, vamos a querer hacer lo bueno y no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Porque mientras que miramos la carne, claro, miramos la carne porque es lo que se ve,
Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que poner los ojos en las cosas que no se ven. ¿Vio? Entonces fíjese como dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, ¿no? ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí, dice. En él todavía estaba el pecado, a través de las concupiscencias. ¿Vio? La concupiscencia son los deseos que tiene la carne y que tiene el alma no santificada por las cosas de este mundo, por vivir la vida del mundo. Esas son las concupiscencias. Entonces Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, porque hay una ley, hay un poder, ¿no?, que me lleva al pecado. Me lleva al pecado que mora en mí. Esa ley me lleva al pecado, y era el poder de las concupiscencias que da a luz el pecado, y el pecado la muerte, por supuesto. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo. Muchos cristianos quieren hacer lo bueno y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están mirando la carne, porque conocen esa realidad. Eso es lo que ellos conocen. Conocen que en la carne hay un poder en la carne que ellos no pueden resistir. No quieren resistirlo por medio del Espíritu, por medio del conocimiento que ellos tienen de cómo vencer la carne. Ellos tienen un conocimiento, pero ese conocimiento no les permite a ellos vencer la carne. Y si hago lo que no quiero, ya no logro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, este poder, porque la ley es un poder, que el mal está en mí. El mal está en mí. Fíjese, ¿cuál era el mal? El pecado, las concupiscencias. Ese era el mal. ¿Y dónde estaba? En el creyente, en Pablo, porque Pablo era creyente en ese tiempo, pero no podía vivir en el Espíritu. ¿Qué pasaba? Que él quería vivir en el Espíritu, pero encontró, mirando la carne, encontró que había un poder en la carne que no le permitía vivir en el Espíritu, que el deseo de la carne era más grande que el deseo del Espíritu. Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, ¿vio? ¿Quién quería hacer el bien? Pablo. Yo quiero hacer el bien. Así que queriendo hacer yo el bien, ¿no? ¿Y qué dice Pablo cuando entendió? Cuando entendió que él no podía hacer el bien. Dijo así. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya yo, dice, si el yo murió en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Entonces si el yo no vive, no puede hacer ni el bien ni el mal. El yo era Pablo, pero Pablo dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y así que queriendo yo hacer el bien, ¿vio? Él quería hacer el bien, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él estaba vivo todavía, Pablo, ¿no? Pero en Gálatas 2:20 decía, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces ahora, la responsabilidad estaba en el Señor, ya no estaba en él, porque él había muerto. Y esta vida nueva que nosotros tenemos se hace una realidad después de que morimos. Pero morimos en el sentido espiritual. ¿Cómo morimos espiritualmente? Creyendo que aunque estamos vivos, estamos muertos. ¿Qué está muerto? El yo. Yo ya no vivo. ¿Y ahora quién vive? Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Yo, dice, si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo.
Si hago lo que no quiero, ya no logro yo. Pero en el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo logro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer, ahí está el problema. Él quería hacer. ¿Qué quería hacer? El bien. ¿Está mal eso, hacer el bien? No, pero no lo podemos hacer nosotros el bien. El bien lo tiene que hacer Dios en nosotros, por medio de la nueva vida que nos dio. Por medio del Espíritu hacemos el bien. Entonces no nos podemos jactar de hacer el bien, o que el bien se manifiesta en nosotros, no, porque nosotros no somos no los autores del bien, sino que ahora, cuando hacemos el bien, el autor es Dios. Dios nos lleva a nosotros a hacer el bien, o Él hace el bien en nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, Él quería hacer el bien, ¿no? ¿Qué bien quería hacer bien? Él quería vivir conforme a la voluntad de Dios. Él quería manifestar una vida de justicia. Él quería manifestar el amor que fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo. ¿Vio? Él quería identificarse con Cristo, pero no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque había una ley en sus miembros que los llevaba, ¿no? Lo voy a leer para no decirlo mal. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él quería hacer el bien, pero el mal estaba en él. ¿En dónde? En su cuerpo humano, en su alma. Su alma no había sido santificada, porque el alma tiene que ser santificada por la palabra, por el Espíritu. El alma es santificada por el Espíritu cuando el Espíritu se introduce en nuestra alma. ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu es Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Entonces, cuando Dios se introduce en nosotros por la fe en nuestra alma, entonces el bien se va a manifestar en nuestra alma. Entonces, lo primero que se manifiesta en nuestra alma cuando Dios entra en nuestra alma es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, lo primero que se manifiesta en nosotros es el amor. El amor hacia Dios, ante todo. El amor hacia su Hijo Jesucristo. El amor hacia la Iglesia. El amor después, eso alcanza mucho. Aún amamos a nuestros enemigos, ¿no? Amamos a nuestros hijos con el amor de Dios, a nuestra esposa con el amor de Dios. Ya no es un amor de carne, ¿no? Ya es el amor de Dios derramado en nuestros corazones lo que nos lleva a nosotros a amar. Amamos como Cristo amó. Pero para eso nosotros tenemos que entender. Nuestros ojos del entendimiento tienen que estar abiertos. Entonces, ¿qué estaba mirando Pablo acá? La carne. Yo sé, dice Pablo. Yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el hacer el bien, más alcanzarlo o ejecutar el bien, no lo alcanzo. Quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Se dice que la única manera de que la gente deje de robar, de mentir, de robar y de asesinar y de vender droga y todo eso es por medio de la educación. Y yo creo eso. Yo creo que el pueblo tiene que ser educado. Pero tiene que ser educado en la verdad. No toda enseñanza educa, digamos, no toda enseñanza es buena. No toda enseñanza transforma al hombre de su condición que tuvo al principio a una nueva condición. Depende de la enseñanza que el hombre reciba, es que el hombre va a ser transformado, para bien o para mal. Por eso hay que observar mucho la enseñanza, la doctrina, ¿no? Hay que observar mucho. Según el Evangelio, lo único que podemos hacer para que el hombre sea transformado de un delincuente, de un vendedor de drogas, de un asesino, de un adúltero, no, tenemos que enseñarle la verdad. No hay otra forma.
para crear una sociedad de buenas personas, de buenos sujetos, para que los hijos honren a sus padres, para que el esposo sea fiel con su esposa, para que la esposa sea fiel con su esposo. Lo único que le puede hacer llevar a vivir esa vida es la verdad. ¿No? La verdad dada con amor, con el amor de Dios, no con el amor humano, con el amor de Dios. La educación hace posible que las personas sean transformadas de su condición natural, animal, por ejemplo, de su condición animal a una condición espiritual. Espiritual con Dios. Entonces, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Está mirando la carne. Y mirar la carne, no podemos mirarla, porque si nosotros miramos la carne, analizamos la carne, entonces no vamos nosotros a poder hacer el bien. Al contrario, vamos a descubrir que no podemos hacer el bien mirando la carne, como él lo descubrió ahí en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, eso hago. Descubrió eso, mirando la carne. Si miramos la carne, ¿no?, y vivimos conforme a la carne, nunca vamos a hacer el bien. Bueno, el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Él encontró al culpable de por qué él hacía lo que no quería hacer. Y nosotros tenemos que encontrar al culpable. Entonces el 20 nos señala al culpable. ¿Por qué el hombre quiere hacer el bien y hace el mal? Entonces dice, si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Vio? El pecado. Ahí está, el sujeto. El sujeto que nos lleva a nosotros a hacer el mal, el pecado. ¿Vio? Entonces nosotros vivíamos, antes de conocer a Dios y su palabra, vivíamos gobernados por el pecado. Y el pecado, cuando nosotros somos gobernados por el pecado a través de las concupiscencias que están en nuestra carne y en nuestro corazón, Él siempre nos va a llevar a hacer el mal. Por más que vayamos a la iglesia, por más que oremos y ayunemos y hagamos cualquier tipo de sacrificio, el pecado siempre nos va a llevar a hacer el mal. ¿Vio? No se olvide que el pecado, el cual es Satanás, el pecado, nos llevó al hombre a comer del árbol del bien y del mal. Y ahora hay otro árbol que nada tiene que ver con nosotros. El árbol del bien y del mal no tiene nada que ver con nosotros, sino que ahora nosotros comemos del árbol de la vida, que es Cristo. Y ahí no hay bien y mal, ahí hay justicia. Comemos para manifestar la justicia de Dios, la vida de Dios. Pero ese es otro tema. El 21. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Veo? Queriendo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Por qué? Porque estoy mirando la carne. ¿No? Estoy mirándome en un alma no santificada. Pero yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque estoy mirando la carne, estoy viviendo conforme a la carne, ¿no? Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y sí, porque nací con eso. Nosotros nacemos, ¿no?, con un cuerpo que tiene el pecado en sí. Por eso se muere el cuerpo. El cuerpo muere, porque el pecado está en el cuerpo, ¿no? Porque el pecado produce muerte. ¿Por qué morimos? Porque el pecado está ahí, en el cuerpo. Y eso va a estar, ¿no? Va a estar ahí. El cuerpo ya tiene una maldición, de ahí desde Génesis capítulo 3:15, donde Dios dijo al hombre, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Así que tarde o temprano el cuerpo tiene que volver a la tierra, porque Dios no salvó el cuerpo del hombre de nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Adán se mezcló con el pecado.
se hizo uno con el pecado. Está tan enredado con el pecado que Dios decidió traer un nuevo cuerpo, un cuerpo sin pecado, que eso nosotros vamos a recibir cuando seamos resucitados. Después de nuestra muerte, cuando resucitemos vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo semejante a la gloria suya. Entonces, el 21. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, este poder, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ahí está, el hombre interior. Él ya era un hombre interior, Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amo las cosas de Dios. Amo la enseñanza que Dios nos da. Amo a Dios, amo a su Hijo Jesucristo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice. Mas veo otra ley en mis miembros, ¿no? Cuando dice el hombre interior, el hombre espiritual. Porque el hombre interior es el espíritu. Mas veo otra ley en mis miembros, en el hombre exterior, en la carne, que se revela contra la ley de mi espíritu. ¿Vio? Se revela contra la ley de mi espíritu. Claro, y como el espíritu de Pablo es inferior al poder del pecado que está en la carne, entonces el poder de la carne, de sus miembros, lo lleva a Pablo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Vio? Y así un hijo de Dios, cuando tiene esta experiencia de que la carne, que no puede sujetar la carne, que no puede ir en contra de los deseos de la carne, que no puede ir en contra de las concupiscencias de la carne, entonces se cumple el versículo 24. Miserable hombre de mí, dice. Disculpe, hermano. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? ¿Por qué el cuerpo de muerte? No solamente porque muere, sino es un cuerpo de muerte porque el pecado produce enfermedad. Porque hay muchos entre vosotros que están durmiendo y muchos están enfermos y debilitados y muchos duermen, dice. Están enfermos, porque el pecado produce enfermedad, ¿no? Por eso, sobre todas las cosas, hay que guardar el corazón. En el corazón está la intención. Y la intención del hombre siempre tiene que ser buena, no hacer el mal, no hacer lo que no es agradable a los ojos de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? ¿Vio? ¿Quién me podrá librar? Y él descubre ahí en Romanos capítulo 6 que la única manera de poder liberarnos a nosotros del cuerpo de pecado es por medio de Jesucristo. Porque él lo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque por medio de Jesucristo el hombre que cree en Dios se puede liberar del cuerpo de pecado, del cuerpo de muerte. Y él habla en el capítulo 6 de Romanos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado. El viejo hombre es la vida que nosotros teníamos antes. Ese es el viejo hombre, ¿no? Porque sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, sea destruido. Entonces, ¿para qué Jesús cargó sobre su mismo cuerpo el pecado de todos nosotros? Para que el cuerpo del pecado fuera destruido. Entonces Jesús llevó el cuerpo de pecado a la cruz. Lo mataron, lo enterraron. Ese cuerpo se deshizo. Y ahora Jesús, cuando resucitó, Él resucitó con un nuevo cuerpo, con un cuerpo que no puede tener relación con el pecado nunca más. Nunca más. Ahora nosotros creemos que nuestro cuerpo de pecado fue destruido. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió, porque cuando Jesús murió, nosotros también hemos muerto juntamente con Él. Esto es espiritual, hermano, porque dice, ¿no sabéis, en el capítulo 6:3, no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, no bautizado significa sumergido,
en Cristo, en la muerte de Cristo, somos bautizados en su muerte. Cuando nosotros fuimos, por la fe, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Es decir, que cuando Cristo fue bautizado en la muerte, no en el agua, Cristo fue bautizado en la muerte, entonces nosotros fuimos bautizados juntamente con Él. ¿Quiénes? Nosotros nuestro viejo hombre, nuestro viejo cuerpo de pecado fue sumergido en la muerte. Ahora nosotros por la fe creemos que ya no hay cuerpo de muerte, cuerpo de pecado, perdón, no cuerpo de muerte, sino cuerpo de pecado. Ya no hay cuerpo de pecado en nosotros, porque el cuerpo del pecado Jesús lo llevó a la cruz y lo destruyó por medio de la muerte. No, dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. ¿Por el bautismo en dónde? En la muerte. Fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. ¿Dónde? En la muerte de Cristo. ¿No? Con Cristo somos bautizados en su muerte, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y la única manera de andar en una vida nueva es haber resucitado juntamente con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Él para una vida nueva. Y ahora lo que se manifiesta en nosotros no es la vida de la carne, sino la vida de Dios, que está en nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Cómo estoy yo seguro que la vida de Dios está en mí? Por la fe. La fe nos da la certeza, la seguridad, ¿no? Nos da la seguridad. ¿La fe en qué? En lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo para novedad de vida. Y eso, ¿qué tengo que hacer yo con eso? Creerlo. Yo ahora tengo una vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva que tengo? La vida de Cristo. La vida con que Cristo resucitó, con esa vida yo también he resucitado. Y eso ya es largo. Por eso, hermanos amados, esta palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes en esta mañana, ni la tenía pensada, pero el Señor me llevó ahí. Seguramente que usted que está escuchando, seguramente usted tenía necesidad de saber y resolver esta situación. Bueno, entonces ahora que el cuerpo del pecado fue destruido, el cuerpo del pecado fue destruido. Ahora nosotros tenemos que ver este cuerpo no como un cuerpo de pecado, porque el cuerpo del pecado fue destruido. Entonces este cuerpo ya no es para pecar. Este cuerpo es para servir a Dios. Fíjese. Vamos a leerlo ahí, primeramente ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Y dice así la palabra de Dios. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Y después dice, en el 10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. Cristo murió, nosotros llevamos la muerte de Jesús. ¿A qué murió Cristo? A todo aquello que impedía, ¿no?, que yo viviera en el Espíritu. Cristo murió al pecado. Murió al adulterio, Él murió a todas esas cosas, llevando siempre por toda parte la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, ¿no? Porque si nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Entonces nosotros ahora en el cuerpo llevamos la vida de Dios. Se tiene que manifestar la vida de Dios. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Pablo quería, él procuraba hacer lo bueno. Yo procuro hacer lo bueno, decía Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero no lo alcanzo. Eso dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí, queriendo hacer yo el bien. Y Pablo sabía
había descubierto que el bien no lo podía hacer él. Y usted tampoco puede hacer el bien, ni yo puedo hacer el bien, ¿no? Sino que Dios hace el bien en nosotros. Dios usa nuestro cuerpo. Eso lo vamos a leer ahí, el último versículo, hermanos. Capítulo y versículo. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no le obedezcáis. Vio, el cuerpo muere, en el cuerpo mortal, para que no le obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, porque el cuerpo, las concupiscencias están en el cuerpo todavía. Eso va a estar hasta el último día de nuestra vida. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento, como armas de maldad. Antes presentaos a Dios como vivo de entre los muertos, por la fe. Vivo de entre los muertos. Nosotros vivimos, pero somos muertos resucitados, como vivo entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, como arma de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que aquí nos presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerle? Sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado pasado, verbo pasado, fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón, habéis creído realmente en aquella forma de doctrina, de enseñanza, de instrucción a la cual sois entregados. Y libertados del pecado. ¿Cómo fuimos libertados del pecado? Por medio del sacrificio de Cristo. Ahora el pecado no tiene señorío sobre nosotros, porque el cuerpo del pecado que nosotros teníamos ya no lo tenemos más por la fe. Ahora tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Libertado del pecado, soy hecho siervo de la justicia. Yo, humana cosa os digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad ahora, así también ahora, para santidad presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo glorificamos nosotros al Señor? Presentando nuestros miembros para servir a la justicia. No a la injusticia, a la justicia. ¿A qué justicia? Cristo es nuestra justicia. Y nosotros somos la justicia de Cristo. Entonces, para servir a Cristo. Y ahí está, hermano, hermana amada, ¿no? Eso es vivir en una vida nueva. Es vivir en una vida resucitada. Porque nosotros hemos muerto, pero también hemos resucitado. Pero ya no resucité como Ramón, sino como un hijo de Dios. Aunque la gente me conoce como Ramón. Mis hijos, todo el mundo me conoce como Ramón. Pero yo en mi corazón, yo sé que Ramón murió. Pero ahora vive un hijo de Dios, ¿no? Y a este hijo está para engrandecer el nombre de Dios. Está para engrandecer el sacrificio de Cristo nuestro amado Señor. No, para eso está este hijo de Dios. Y usted también es un hijo de Dios. Entonces tenemos que declarar lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo en su resurrección. Nosotros ahora tenemos la vida resucitada de Cristo. Ya no vivimos por la vida de Adán, sino por la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es una vida de justicia. No es una vida buena, que sí, pero no se llama vida buena, se llama vida de justicia. ¿No? Esta vida no puede pecar. Esta vida no puede hacer lo malo. Esta vida lo único que manifiesta es el amor, es el bien hacia el otro. ¿No? Eso es lo que manifiesta esta vida y eso nos hace felices. Le doy gracias al Señor, hermanos amados, por haberme permitido estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, hermanos, oren por mí, oren por mi amada esposa, por mi familia. Agradezco a los hermanos que estuvieron presentes, a Armando Héctor Díaz, el Señor te bendiga, mi querido hermano. Un fuerte abrazo para vos y para toda tu familia. Siempre veo algo en Facebook y me alegra de que tengas una familia tan hermosa y una familia tan unida como la que tienen. Y bueno, y a la hermana María Espíndola también, hermanos, sigamos orando por nuestra hermana que está saliendo de una gripe terrible, terrible.
por la fe, creo que va a estar con nosotros el día domingo participando en la mesa del Señor. A mi amada esposa, también al pastor Nicolás Blanco, el Señor bendiga, a la iglesia, a los hermanos que están reunidos ahí, que el Señor les bendiga grandemente, a hermana Estela, también el Señor le bendiga grandemente. Un abrazo fuerte, hermanos. Les amamos en el Señor y sepan entender, ¿no?, nuestras flaquezas, ¿no?, porque todavía estamos en un cuerpo de carne. Así como nosotros entendemos las flaquezas de ustedes, espero que ustedes tengan las flaquezas que hay en nosotros. Este es un vaso muy débil, nuestra carne, pero el espíritu es muy fuerte. Así que este espíritu que es fuerte sostiene todo lo otro. Gracias le damos al Señor. Padre, te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo. Bendice, Señor, a todos los hermanos que han escuchado. Bendice a mi hermana Celina. Bendice a mi hermano Rodolfo, Jacinto, Gustavo. Señor, bendiga grandemente la vida de ellos. Señor, si es tu voluntad, Señor, sanar, libertar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice la iglesia, bendice a nuestro hermano Héctor Díaz, Señor, ayúdalo, bendecimos su familia, bendecimos su hogar, Señor, su esposa, en el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga grandemente, amados.